la primera parte de la plática, que es cómo hacer que tus hijos o entender por qué nuestros hijos abandonan la iglesia, para después platicar cómo hacer para que nuestros hijos se acerquen a la iglesia. ¿Sí? Traído de este libro Return, How to Draw Your Child Back to the Church, de Brandon Bob. Muy bien. Pues antes que comenzar nuestra plática, quiero felicitar a todos los papás en su día de San José. Hoy, solemnidad de la iglesia y también año de San José. Quiero felicitar a todos los papás, todo su servicio abnegado que tienen hacia la iglesia. Y yo creo que es importante esta plática para también dar a entender y reavivar nuestra misión como padres de la iglesia, ¿no? Sacerdotes como padres espirituales y también los papás como educadores en la fe. Y lo veremos más atentos. Y también nos va a servir esta plática para prepararnos, es otra finalidad de esta plática, prepararnos para acercarnos a nuestra Semana Santa, pues con un espíritu renovado. Ojalá, pues, que esta plática nos ayude a vivirlo sinceramente. Muy bien, vamos a compartir en este momento la computadora, vamos a compartir la pantalla con el audio. Y ahí tenemos la pantalla. Vamos a comenzar pues esta plática de Cuaresma, ¿por qué la gente se va de la iglesia? Y para entender esta plática, vamos a comenzar a ver un pequeño video que salió hace unos 5 meses del Universal, que habla un poco sobre esta situación de la iglesia. Vamos a... Ahí está. En enero de 2018, el Papa Francisco aterrizó en Chile. Su visita a este país sudamericano tenía un objetivo particular: recuperar la imagen de una iglesia debilitada, no solo por escándalos de abuso sexual, sino también por una creciente pérdida de feligreses. Y es que entre 2008 y 2018, el número de chilenos que se identificaban como católicos descendió del 73% al 45%, convirtiéndolo en uno de los países menos religiosos de América Latina. Pero Chile no es un caso aislado. De Francia a Canadá a Uruguay, países donde apenas hace un siglo la religión solía tener un papel protagónico, se ha visto una reducción dramática de creyentes en la última década. Hablamos al respecto con el experto en secularización, Phil Zuckerman. Siempre han habido personas no religiosas, incluso hace 5.000 años. Tenemos evidencia de personas no religiosas en la antigua India, en la antigua China y en el antiguo Medio Oriente. En todas las sociedades existen los no creyentes, pero habían permanecido callados, asustados o al margen. Esta es la primera vez en la historia donde estamos viendo una explosión del secularismo, de rechazo a la religión. Nunca antes lo habíamos visto a esta escala. En naciones como Noruega, República Checa y Escocia, hasta el 70% de la población hoy se identifica como no creyente. Es así que algunos estudios sugieren que para el año 2041 las personas religiosas serán una minoría en el mundo. Las razones específicas detrás de este declive de la religión varían de país en país, pero Phil Zuckerman asegura que existen ciertos factores generales que tienden a impulsar la secularización. Donde sea que estés, si hay un aumento en la educación, en la alfabetización y en el acceso a Internet, si hay ciudades más pacíficas, con menos crimen, menos guerra, menos pobreza, más estabilidad y las mujeres son más independientes, la religión tiende a perder importancia. Expertos creían que Estados Unidos era una excepción a esta tendencia, pues durante décadas fue un país con altos niveles de desarrollo y estabilidad y profundamente religioso. Sin embargo, en los últimos 10 años, la religión en Estados Unidos comenzó a declinar más rápido que en ningún otro lugar del mundo.
El secularismo es particularmente común en el cristianismo, el budismo y el judaísmo. En países donde la religión forma parte de la identidad nacional, como aquellos de mayoría musulmana, la tendencia es menos notoria. El Islam es probablemente la religión más opresiva hacia el secularismo. Solo en los países allí el ateísmo está mucho más estigmatizado. Aún así, estamos viendo un aumento en el secularismo en Tunisia, Libia, incluso Irán tiene una gran población secular. Pero las personas no pueden expresarlo libremente por los dictadores musulmanes que están en el poder. Existen unos pocos países, como India, donde la religión está creciendo. Este auge coincide con el regreso al poder del Partido Nacionalista Hindú, Bharatiya Jatana, cuyo objetivo político consiste en combinar la identidad nacional con la identidad religiosa. Pero por más que se reduzca la religión en el resto del mundo, expertos como el Dr. Juhem Navarro Rivera aseguran que no desaparecerá del todo. Creo que el porciento de personas que van a dejar de creer en Dios y la religión como lo conocemos va a continuar creciendo, pero en cierto modo la religión como la conocemos ahora mismo probablemente se va a evolucionar hacia diferentes creencias sobrenaturales y definimos religión como creencia en lo sobrenatural. Este tipo de cambio ya está ocurriendo. Por ejemplo, en Etiopía, el país más religioso del mundo, muchos feligreses han optado por abandonar el cristianismo ortodoxo, la religión principal en ese país, para unirse a corrientes evangélicas más laxas y espirituales. En América Latina, una región históricamente católica, el panorama es similar. En 1970, 92% de los latinoamericanos se identificaban como católicos, y para 2017, apenas el 49% lo hacía. Muchas de esas personas, especialmente en países como Brasil y Guatemala, no han pasado a ser ateos o agnósticos. En vez, se han sumado a movimientos evangélicos como el pentecostalismo, que tienden a ofrecer una mayor red de apoyo y cercanía a los pastores. Y es que muchas personas aún buscan el sentido de comunidad y la espiritualidad que brindan las religiones, pero sin las restricciones que éstas dictan. Además, las creencias religiosas han estado tan inmiscuidas en la sociedad que continuarán siendo un sistema de apoyo, sobre todo en momentos de crisis y de sufrimiento. Para Efecto Naim, soy Goldie Fogel. Muy bien. Este video, que espero se haya escuchado bien, porque mi computadora no es que sea muy buena. Este video nos salió hace unos 5 meses. Obviamente Zuckerman es este sociólogo, sociología laica, es un exponente grande. Él hizo el famoso libro sobre una sociedad sin Dios en el 2008, que tuvo mucha revuelo, y pues su filosofía es, aunque es un sociólogo, sin embargo también es un impulsor de que la sociedad no necesita a Dios, ¿no? Obviamente entonces hay que entender un poco también su punto de vista. Sin embargo, este libro, regresando a nuestro libro de Brandon, dice que algunos datos de Estados Unidos, y por lo tanto muy semejantes acá a México y Latinoamérica, solo el 7% de los jóvenes que fueron educados católicos practican su fe activamente. Y ese es uno de los datos importantísimos. O sea, sí, muchos fueron educados católicos, pero ¿cuántos están practicando su fe actualmente? Solo el 7%. El 79% de los que se alejan de su fe suele ser a la edad de 23 años, ¿no? Vean ustedes, eso significa que en su casa, en la casa de ustedes, entre sus hijos, ¿cuántos de ustedes están o tienen en su casa 2, 3 hijos? Uno de ellos no es tan practicante. Sobre todo si es más grande, adolescente, pues ya ha abandonado un poco la fe, o ya no quiere ir a misa, o eso de rezar pues ya le cuesta mucho, etcétera. Pues yo creo que en cada casa existe pues un hijo de ese estilo, ¿no? O está sufriendo eso. El 55% de los adultos de habla hispana son católicos.
pero 1 de cada 4 se considera former Catholics. Traducir former Catholics es uno que dice o se considera a sí mismo que ya no es católico o fue católico. O algo, tal vez en nuestra sociedad es alguien que se dice católico de habla, pero no practica la fe católica. ¿Sí? Es un former Catholic, es alguien que ya no se considera católico como tal. Entonces vamos a entrar rápidamente razones por las cuales los católicos dejan la iglesia. La primera razón o razones en porcentaje es que no encajaban con sus necesidades espirituales, no encontraron ese match en la iglesia y su necesidad espiritual. Un 68% de los encuestados, Estados Unidos. Perdieron el interés, ¿no? 67%. Demasiadas demandas económicas, vas a la iglesia y nomás te piden y te piden y te piden, 56%. Dejaron de creer, 48%, y no estaban satisfechos con la atmósfera. Vas a la iglesia donde se te dice que se vive la caridad y se la pasan criticando. Entonces, hay un gran golpe ahí que algo no funciona, y pues un 47% dice, deja la iglesia precisamente por esas incongruencias. Sin embargo, las razones más comunes, como lo vimos en el video, también es que los millennials, es una cuestión cultural, son escépticos a las autoridades o hacen un mayor contraste con la autoridad. Ustedes han visto esa famosa dibujo que ha corrido por los periódicos o por internet, donde sale un niño y los papás con la maestra en 1980, pues si el hijo no trae la tarea o sacaba más calificaciones, la culpa era del hijo, ¿no? Entonces estaba la maestra y los papás en contra del hijo. En el 2020, si no le va bien en la escuela al hijo, la culpa es de la maestra, ¿no? Entonces van los papás y el hijo en contra de la maestra. Es un poco una imagen de nuestra cultura, de que efectivamente ya la cuestión de autoridad cuesta más, pues, la cuestión de autoridad. La mayoría de los católicos que se dicen católicos no tienen problemas con Jesús, pero sí con la iglesia. Famosa frase, yo creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. Falta de experiencia de comunidad, van a la iglesia y no conocen a nadie y tampoco han encontrado nuevos amigos dentro de la iglesia. Hay dos grandes problemas dentro de la iglesia. Se va para ver a quién encuentras para pescar novio o novia, o también para criticar el vestido del otro o de la otra, ¿no? Y la otra es que vas a la iglesia, pero no conoces a nadie, ¿no? Yo cuando era niño iba a la iglesia, me llevaban a misa mis papás, y precisamente una de las cosas que me gustaba era porque en la salida nos compraban unos biónicos, ¿no? Que eran unos platos enormes de fruta y con dulce y demás. O sea, era, pues, aguanto la misa para poder ir porque me van a comprar el desayuno, ¿no? Nos vamos al menudo, etcétera. Se convierte la parte de ir a la iglesia en una cuestión social y a veces gana más la parte social que el hecho de irme a encontrar con Cristo dentro de la misa. Tal vez también otra razón muy fuerte de por qué la gente abandona la iglesia es sobre los temas de homosexualidad, ahora con la nueva comunicado que sacó la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la bendición a parejas homosexuales, y entonces se ha abierto todo un debate sobre ese tema, que no lo vamos a tratar ahorita porque no es nuestro tema, pero es un tema por qué la iglesia o por qué la gente se aleja de la iglesia. El aborto, la contracepción, el divorcio, etcétera, ¿no? Son temas que nos pueden ayudar o son temas que nos ayudan a abandonar la iglesia o por qué la gente abandona la iglesia. Una visión retorcida de Dios, que es un deísmo terapéutico moralista, ¿sí? Vamos a ver qué es el deísmo terapéutico moralista. Y tal vez es bueno que nos vayamos preguntando
si yo tengo ese o esa concepción o estoy dentro de esa concepción deísta terapéutica moralista. ¿Qué me refiero con moralismo terapéutico deísta o qué se refiere a Brandon en este moralismo terapéutico deísta? Primero, que existe un Dios que se cree que ordenó, que creó y ordenó el mundo y nada más. Es un Dios que es un deísmo en contra de un teísmo. Un católico cree en el teísmo y no en el deísmo. El teísmo es un Dios personal que interactúa con mi vida. El deísmo es un Dios que pone en movimiento la tierra, pero no interactúa. O sea, lo que yo haga aquí en la tierra, a Dios no le importa. Los jóvenes adultos creen en un Dios, pero creen que no es personal. Y por lo tanto comienzan a espiritualizar a un Dios. Y por lo tanto buscan experiencias espirituales más que buscar a un encuentro con un Dios personal. Ese es el problema. Si mi Dios es un Dios, una idea o un sentimiento, es un deísmo. Si mi Dios es un Dios personal verdaderamente, entonces es un teísmo. ¿Cómo es tu Dios? ¿Cuál es el Dios que te vas a encontrar esta Semana Santa? ¿Un deísmo o un teísmo? Es un Dios moralista. Dios quiere que el hombre sea bueno, como lo dice la Biblia y otras religiones, ¿no? El papel de la religión es que seamos buenos. Porque eres católico, entonces tienes que ser bueno. O la iglesia católica lo que te lleva es que seas bueno. Entonces, si yo soy bueno fuera de la iglesia, entonces, ¿para qué me quedo dentro de la iglesia si puedo ser bueno fuera de la iglesia? El cristianismo se centra en conocer, amar e imitar a Cristo. Ese es el centro, no es ser buenos. Dentro de la iglesia habemos muchos malos, ¿no? Bueno, no malos, pero sí que cometemos errores. Se trata de conocer y amar a Cristo. El cristianismo es acerca de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, el perdón de mis pecados, la reconciliación. La religión no puede ser reducida a una conducta moral. Eso es moralismo. Entonces tenemos el deísmo moralista y terapéutica. El propósito de la vida es ser feliz y sentirse bien con uno mismo. Voy a la religión, voy a misa porque me siento bien. Me acerco a la iglesia porque me hace sentir bien. Ayudo a la gente porque me hace sentir bien. Dios se convierte, por lo tanto, en una especie de terapeuta que se dedica a no contradecir o desilusionar nuestros sentimientos. Y hay del Dios que se le ocurra ir en contra de lo que yo siento, porque entonces es un Dios malo. Solamente es Dios porque es Dios bueno cuando yo me siento bien. El fin de nuestra vida no está en sentirnos bien con uno mismo, es encontrar alegría conociendo y amando a Dios. Y más yo diría alegría, gozo, porque no es una alegría pasajera, es algo profundo. ¿Sí? Entonces, y si unimos el deísmo con la parte terapéutica, Dios no debe de entrar en una vida, excepto cuando se le necesita para resolver el problema. Entonces, asumimos que Dios existe para resolver mis problemas. Y solamente me acerco a Dios cuando tengo un problema y que no lo puedo solucionar. Y entonces ahí sí, comienzo a rezar, porque ya tengo un problema que no puedo resolver. Es cierto, hay que rezar, hay que pedirle a Dios. Es una parte de mi oración, la oración de petición, de intercesión. Pero el problema está cuando solamente se convierte en acudo a Dios cuando tengo un problema y por lo tanto Dios tiene que resolvérmelo. Si no, no es Dios, ¿no? Y si unimos deísmo terapéutico y moralista, la gente es buena y se va al cielo cuando se muere, ¿no? O sea, nos ganamos el cielo cuando somos buenas personas y solamente se van al infierno las personas que son muy, muy, muy malas, ¿no? Hitler y alguien más, por ahí, ¿no? Mussolini, algo así. Y que no se han arrepentido, ¿no? Entonces, reducimos a Dios al que castiga o al que premia, en vez de hacer la fe o la iglesia un encuentro con Dios vivo, ¿sí? Es un deísmo terapeuta moralista. Razón última por la que la gente abandona la iglesia. En definitiva, estas son muchas razones, pero más o menos puedes vivir con una o con otra.
La razón última es porque no estamos anclados, o tu hijo, o tu hija, o uno mismo que está escuchando esta plática, no está anclado en Cristo. No hay nada por lo cual quedarse. Es decir, yo tengo un problema, tal vez dentro de la iglesia, pero como no he hecho la experiencia de Cristo, entonces, pues me voy por el problema. ¿Sí? Evangelizar, por lo tanto, significa anunciar la buena nueva. Es eso, es descubrir dentro del Evangelio la buena nueva. Es lo que dice el Papa Francisco. Dentro de la iglesia lo que se debe de crear es una cultura del encuentro, más que una cultura de decir yo soy bueno, tú eres malo. Yo estoy bien, tú estás mal. Unir a la gente por medio de Jesucristo. ¿Por qué entra la secularización que habíamos en el video? Porque estás uniendo o nos estamos dedicando únicamente a acercarnos a Dios por medio de, pues, o nos estamos acercando a Dios por medio de actividades o medios, no sé cómo llamarlo, o sea, voy a misa, hago mis oraciones, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tanto hay un encuentro con Dios? ¿Sí? Verdaderamente me estoy encontrando con Dios. Ahora bien, hemos visto hasta aquí, lo que el libro nos propone es cuáles son los medios o este estudio, cuáles son o por qué la iglesia abandona, los jóvenes abandonan la iglesia. Ahora bien, si la abandonan, ¿a dónde se van? ¿Cuáles son las otras opciones que tienen? Si educaste a tu hijo como católico, hay un 50% de posibilidad de que deje la iglesia antes de que cumpla los 30 años. Si la deja, lo más seguro es que no tenga ninguna religión, ¿no? Dentro de poco. Sin religión es el 49%, es decir, ya secularista principalmente, ¿no? 68% dicen que creen en Dios o en un espíritu universal. The Force be with you, Star Wars. El 30% dicen que están seguros de esto. O sea, Dios es solamente un espíritu. El 37% dice que son personas espirituales, pero no religiosas. Busco experiencias espirituales, pero no me comprometo a ninguna religión. 21% dice que rezan todos los días. 18% se consideran personas religiosas. 14% dicen que la religión es importante en su vida, aunque no tienen ninguna religión en particular. Y el 12% se identifican como ateos. La mayoría de la gente que deja la fe católica se va a la religión o a los evangélicos, un 25%. Dejan la iglesia y se unen a evangélica principalmente o a otra denominación religiosa cristiana. Sin embargo, ellos que dejan la fe católica, hay que tomar en cuenta que están buscando, tienen una sed espiritual. Los evangélicos, la verdad es que conocen la Biblia de pie a pa, aunque usan solamente algunas partes de la Biblia o algunas frases como pregunta-respuesta ya aprendida. Sin embargo, buscan ese encuentro espiritual con Dios y eso es una cosa positiva. Tienen una increíble apreciación por la Biblia y una honda vida de oración, ¿no? Y siempre, todos los evangélicos suelen estar dentro de actividades pastorales. Hay que lograr, por lo tanto, hay que ver cómo hacer para que mi hijo que pasó de ser católico a una denominación cristiana vuelva a encontrar ese encuentro con Cristo dentro de la fe, porque tiene esos elementos de que busca la Biblia, busca la palabra de Dios, busca estar en actividades, y entonces, ¿qué es lo que dentro de la iglesia no le mantuvo, no le ancló dentro de la iglesia? Protestante, 13%, metodistas, luteranos, anglicanos, presbiterianos. Normalmente a veces se abandona la iglesia debido a un matrimonio mixto, es decir, se casa un católico con un luterano, etcétera, y para no tener problemas dentro de la casa, pues dejas la fe y te unes a la otra denominación, ¿no? Y otros, el 13%, ¿no?
grupos eclécticos, mormones, testigos de Jehová, suelen ser comunidades muy cercanas a las personas. O sea, yo me he encontrado varias personas que me han dicho, padre, yo soy testigo de Jehová, pues es que me sacaron de la droga, me sacaron del alcohol, me ayudaron y pues tienen toda la razón. ¿Por qué? Porque la iglesia tal vez no le ayudó en ese momento difícil, o no supo ayudarle, o no supo estar allí en ese momento. Los católicos suelen irse a estos grupos si no conocen bien su fe, ¿no? A otros tantos me han dicho, padres que me preguntaron esto y no supe responder y me quedé pues parado, me quedé sin habla, pero eso le ayudó otra vez, pues otra vez a buscar la fe, ¿no? A buscar libros, a buscar, a preguntar para poder responder. Ahora bien, estos son algunos de los motivos por los cuales los católicos abandonan la iglesia. Son motivos ya como muy puntuales, como así como la gota que derramó el vaso. Pero eso se da, la gota derrama el vaso, o el agua del vaso, debido a que hay 6 tipos de católicos. Hay muchos otros tipos que podríamos decir, pero voy a quedarme con los que menciona este libro, ¿no? El de Return. 6 tipos de católicos, que tal vez yo pueda estar metido en uno de ellos o tener parte de ellos. Y hay que purificar y hay que profundizar para ser católico verdadero. El primero es un católico cultural. Es más un estereotipo cultural, étnico, familiar, de un estilo de vida, más que un estilo de vida personal. Son los llamados en Estados Unidos Christmas and Easter Catholics, que solamente van a misa, Navidad y Pascua y nada más. Acá, el padre Ángel Espinosa, que ustedes lo han de conocer muy bien, los llama católicos domingueros calientabancas, ¿no? O sea, que solamente van los domingos a misa y ya. Y si es que van, ¿no? Ahora que hemos tenido la misa por la pandemia en televisión, pues hasta ni eso. A algunos les cuesta verla en televisión y por eso la iglesia ha dicho durante este tiempo de pandemia no es una obligación, o no es un pecado, pues el faltar a misa. Hay algunos que les cuesta, o sea, no entienden el ir a misa en televisión, pues no pasa nada. Obviamente estamos en una situación extraordinaria, pero al menos haz la fuerza o el interés de decir, no puedo ir a misa en vivo, pues al menos la veo por televisión, ¿no? O al menos rezo el rosario, etcétera. O sea, busco, hay un intento de búsqueda. Pero si ni así, ¿no? Nomás tengo que levantarme de la cama y prender la tele para estar en misa, ni así podemos llegar a eso, pues son los católicos culturales. O voy a dar la primera comunión a mis hijos. Ahorita me acaban de contar una experiencia de un niño que va a recibir recibió la primera comunión de una catequesis de 3 días, 1 hora. O sea, 3 horas de catequesis. Y pues espera que ya con eso ya tengas tu primera comunión. Y dices, oye, pero no sabe el niño ni siquiera a qué se está acercando, quién es Cristo, por qué es tan importante la misa, etcétera. Es solamente para que el niño tenga, o la iglesia se convierte en un evento cultural, ¿no? Tener la misa o tener la fiesta de primera comunión, en vez de realmente ver que la fe es lo más importante. También tiene otros casos preciosos donde los papás dicen, no me importa la fiesta, lo que me importa es que el niño haga la primera comunión, y he dado varias primeras comuniones donde están los papás y los padrinos y nada más, ¿no? Y en una fue un bautizo donde los papás estaban ahí presentes y los padrinos en la computadora, ¿no? Por Zoom, porque no permitían a más gente. O sea, pero está el interés. Creer en Dios porque celebran la Navidad es una vida, sin embargo, como una máscara de una vida cristiana decadente. Los que se encogen de hombros, ¿no? Son los que el obispo Robert Barron les llama cultura me. Son los que por el trabajo ya no les da tiempo ir a misa, llegan cansados, ya no pueden orar porque tienen miles de actividades y dejan la
la fe. Son esta cultura me. La cultura me son los que ya no se preguntan por las preguntas principales existenciales. ¿Por qué estoy aquí? ¿De verdad voy a ir al cielo? ¿El cielo existe? ¿No? ¿Dios existe? O sea, me he preguntado alguna vez, sinceramente, si Dios existe y esa respuesta, ¿qué repercusiones tiene sobre mi vida? ¿Cuál es mi propósito de mi vida? Etcétera, ¿no? Entonces, el problema de los jóvenes hoy es que ni siquiera se preguntan. No solamente no se las preguntan, sino ni siquiera les interesa la pregunta. Y por eso se vive de fiesta en fiesta, ¿no? De fin de semana en fin de semana. Ahora pues estamos encerrados y hemos visto también esto, por ejemplo, estos católicos culturales, un poco regresando atrás a la primera, es cómo es posible que en un pueblo, ahora que comenzó la pandemia el año pasado, se celebrara la fiesta de San Judas Tadeo con todo cohetes y demás en plena pandemia y pues la iglesia estaba cerrada. Es decir, era más importante la fiesta de San Judas Tadeo, eso sí, que el haber ido a misa o el haber acatado las indicaciones de la iglesia, de decir, no se celebra, pues, o se celebra de otra forma la fiesta de San Judas Tadeo, porque lo importante es celebrar a San Judas Tadeo, pero lo importante fue celebrar la fiesta en honor a San Judas Tadeo. Ya estaba toda la gente, ¿no? Y de ahí un montón de contagios. O sea, es una fiesta cultural, es un catolicismo cultural. Los que se encogen de hombros muchas veces son gente que son los que se dice ahora, se metió una cultura de hay que estar abiertos de mente. Si estás cerrado de mente, o sea, si tú dices que es católico y entonces, aunque la iglesia diga una cosa, tú dices, no, es que la iglesia católica tiene que hacer esto a fuerzas, porque eso es lo de ser católico. Pues ese estar abiertos de mente es una cuestión en contra de la fe, pues, o se ve como una cuestión en contra de la fe. Lo que dice Chesterton es que esta actitud, estar abiertos de mente, no es ni siquiera una virtud. Hay que estar abiertos de mente, pero para cerrarse en algo sólido. O sea, tú investigas, te haces la pregunta sobre si Dios existe o cómo creen los otros en Dios, pero para después tú decir, esto es lo que yo creo que es verdad. ¿Sí? O sea, me centro en mi fe. Y hacerse las preguntas esenciales de la fe. Tercero, los que son espirituales pero no religiosos, una cultura espiritual no religiosa. Es decir, niegan la religión, la liturgia, la doctrina y creen solamente en un ser superior. ¿Por qué? Porque es más fácil creer en un ser superior en buscar experiencias espirituales y creer que la religión son experiencias espirituales más que creer que la iglesia o necesito una conformación de liturgia, de normas, porque eso defiende lo que es importante, que es la fe, ¿sí? Ese encuentro con Cristo. La iglesia me pone todas estas, pues, vamos a decir, normas espirituales, litúrgicas, sacramentales, no porque quiera dominar, sino porque está custodiando lo principal, que es mi encuentro con Cristo. Son los que dicen que no necesitan la iglesia para encontrar a Dios. La misa se convierte en un momento para sentir bonito, ¿no? ¿Cuántas veces no me han dicho, padre, qué bonita estuvo la misa? Y no se refieren a la misa, se refieren a la homilía. O dicen, no me gustó la misa, es porque no le gustó la homilía, no es porque no le haya gustado la misa. Pero se confunde la misa con la homilía, que obviamente ayuda o no ayuda, obviamente, ¿no? Pero es importante que sepamos distinguir a dónde voy. Voy a encontrarme con Cristo por medio del sacramento. Dios se da a mí. La homilía debería de ayudar a encontrarte mejor, ¿no? Pero no es lo principal. La misa, sin embargo,
Es, por lo tanto, un encuentro con Dios por medio de la palabra y el sacramento. Abandonan también la iglesia por una cuestión moral, ¿sí? Dejan la iglesia por sus enseñanzas morales, ya lo habíamos dicho, y si es un acto único, o sea, esta persona cometió, no sé, un aborto, etcétera, bueno, hay una solución, hay un acompañamiento, etcétera, no pasó nada. Pero si es un acto continuo, ¿no? Es decir, yo estoy en una situación donde no me puedo acercar como cualquier otro católico, creen que deben de escoger entre la iglesia y su estilo de vida. O sea, no han encontrado su lugar dentro de la iglesia o piensan que no tienen lugar dentro de la iglesia. Y toda persona tiene su lugar dentro de la iglesia porque Dios quiere que todos se salven, ¿sí? Hay siempre una forma cuando se quiere y todos están bienvenidos en la iglesia. Por lo tanto, no por una cuestión moral es lícito abandonar la iglesia o dejar de que poco a poco me vaya alejando de la iglesia, ¿no? Más bien hay que abordar ese tema y solucionarlo. 5 son los switchers, ¿no? Los que cambian de fe, cambian a otra religión o denominación por razones espirituales, no fueron suficientemente alimentados en la fe cuando eran pequeños, cuando eran adolescentes, no encontraron las respuestas y por lo tanto después abandonan su fe. Su falta de satisfacción con la parroquia, sobre todo Estados Unidos tiene un gran sentido de parroquia, es decir, yo pertenezco a esta parroquia. En México no tanto, vas con el padre de moda o vas con otro padre que habla más bonito o este padre me gusta más, etc. Entonces hay esa posibilidad. Sin embargo, pues es importante sentirse parte de una vida parroquial. Normalmente estos que cambian de fe sienten una gran pasión por su fe y son razones específicas por las cuales abandonan la fe. Por lo tanto, se pueden atacar, o sea, se pueden solucionar. Si abandonaste tu fe por X, creo que también puedes, acercándote un poco, encontrar una solución. Los escépticos son los que han duplicado su número en la última década, del 12% se identifican como ateos y el 16% como agnósticos. Los ateos suelen estar más cerca de la iglesia que los agnósticos. Primero, porque están abiertos a investigar las preguntas sobre Dios. Es decir, eres ateo y sin embargo, eso te lleva a preguntarte por la creación, encontrar a Dios a través de la creación, encontrar a Dios a través de las preguntas que no se pueden resolver a través de la ciencia, etcétera. Suelen ser apasionados en estas preguntas. Entonces, es más fácil atraer a un escéptico a la fe, ¿no? Que a un tibio. Es más vale decir, no creo, pero sabe por qué no crees, que un agnóstico que cree en algo, pero no sabe ni siquiera él mismo qué es lo que cree, sino porque cree que es cómodo. Entonces, pues es difícil sacarlo de esa comodidad. 5 mitos que hay que evitar. Ya vimos por qué abandonan la fe, hacia dónde se van. Ahora, vamos a intentar ver un poco cómo atraerlos, o 5 mitos que hay que evitar para que intentando atraerlos a la iglesia, resulta que los alejamos más, ¿sí? A veces dicen que regresarán cuando se casen y tengan hijos. Antes podría solucionar eso, un medio era los hijos cuando nacen y comienzan a preguntar, pues los papás se vuelven a acercar a la fe, ¿no? Sobre todo cuando reciben el catecismo, cuando entran al catecismo y comienzan a hacer preguntas, los papás suelen otra vez también ellos hacerse esas preguntas, porque tienen que resolverle al hijo. Pero ahora, de la generación Baby Boom y generación X, dejaron su fe antes de casarse, los papás de ahora, y después regresaron. Y piensan que los hijos también van a hacer lo mismo, ¿no? Se les enseña la fe, van a dejar la fe y van a regresar. Pero el problema está que hoy por hoy, antes uno se casaba a los 25, 26 años, ¿no? Y hoy por hoy ya hay otra categoría, que son los adultos jóvenes, que son los que tienen 35 años, 40 años. Todavía dicen, uy, qué joven estás. Gracias, muy amables. Estoy joven. Pero perdón, eres un señor. Sí. Entonces, los
ya se tardan en tener hijos hasta los 35, 33 años. Comienzan a tener hijos y todavía dicen, pues eres joven. Y dice, perdóname, pero pues ya no tanto. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos retrasando el hecho de tener hijos y algunos de ahora, jóvenes de ahora, ya ni siquiera quieren tener hijos. O sea, ya de tener hijos ya no es una opción. De hecho, antes, el tener hijos, el casarse, era el punto de donde partía toda la vida. Me caso y entonces por eso voy a tener mi trabajo, mis hijos, se centra dentro del matrimonio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el matrimonio ya no es el centro, sino es lo último que hago. Primero tengo mi carrera, compro mi casa, tengo estabilidad y ya si me funciona todo eso, entonces sí, buscamos casarnos, pero pues ya estás en los 40 y pues ya no vas a buscar tanto ni casarte. Vas a más bien, pues nos arrejuntamos y ya, y ahí la llevamos. Porque pues ya somos grandes, ¿sí? Ese es un problema de ya los hijos, ya no puedes contar que los hijos van a ser una ayuda para que la gente regrese a la iglesia. Yo le doy la misa, los llevo a misa y los mando a colegios católicos o a catequesis y ellos se deben de encargar de que reciban la fe. O sea, ya los llevé a misa. ¿Por qué no son católicos buenos? Pues no sé, o sea, yo los llevé a misa. Es más, los acarrié, los castigaba y su castigo era, tienen que ir a misa, ¿no? ¿Cuántos de esos no hemos o no he escuchado eso? Es que es la única forma, padre, para llevarlos a misa. ¿Hicieron algo malo? Pues castigo, se van a misa. Pues obviamente menos van a querer regresar a misa. Se llenan de reglas rituales en vez de tener una relación personal con Cristo. Estamos esperando que las instituciones tengan todo el peso de la evangelización. Catecismo de la Iglesia Católica dice, la parte más responsable en la formación de los hijos no es la parroquia o las escuelas, sino los padres de familia. Si los padres no viven su fe, menos lo van a hacer sus hijos. Si nunca les has enseñado a vivir la Semana Santa, más bien en Semana Santa te vas de vacaciones, ¿cómo les vas a pedir que sean buenos católicos? ¿No? Es imposible. Otro día le pregunté a un niño, oye, ¿qué es la Semana Santa? Ah, pues es el lugar donde nos vamos de vacaciones. Dice, no. Pues sí, para él sí, porque es lo único que hace en Semana Santa. ¿Sí? En cambio, si les enseñas a vivir la Semana Santa, porque tú la vives como papá, entonces tus hijos sabrán vivir la Semana Santa. Lo que pasa es que llevo también a mis niñas a la misa los domingos, pero ellas van casi a la fuerza, entonces yo quiero saber, qué es lo que usted me puede decir, si es bueno que yo me las lleve a la fuerza o no las tengo que llevar o qué. Pues en referencia a tu segunda pregunta, y ojalá que me acuerde la primera, el por qué le llamamos Santo Padre al Papa. En relación a la segunda, dice la palabra de Dios, y esto yo lo vivo en carne propia porque los padres son los primeros educadores de los hijos, y no hay educador más importante que papá y mamá, y especialmente en la vida de fe de sus hijos. Y por eso dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 22, versículo 6, enséñale a tu hijo o a tu hija el camino que debe seguir, y cuando sea viejo, ese hijo o esa hija no se apartará de ese camino. Entonces no es cuestión de forzar a las criaturas, pero José, ahí tú te tienes que convertir en maestro de fe para tus hijas y explicarle lo que es la misa. Si tú las fuerzas, pero no les dices qué es lo que significa, por ejemplo, que estamos en la misa para escuchar al Señor, la primera parte de la Santa Misa es la celebración de la palabra y el Señor nos va a hablar, el Señor habla a través de la palabra predicada. Y la segunda parte es esa parte maravillosa en que nos preparamos para recibir a Jesús palabra en la Sagrada Eucaristía, en la Santa Comunión. Es decir, si tú le explicas a ellas lo que significa la Santa Misa y lo que significa para ti personalmente y cómo el Señor te ha ayudado a través de la recepción de la Eucaristía, yo estoy seguro que vas a enamorar a tus hijas de la Santa Misa y les vas a inyectar fe para que ellas por sí solas te quieran decir y te puedan decir, papi, llévanos a misa y llévanos regularmente.
Así que ese es el primer reto para ti. Entonces, una de las cuestiones principales es entender que la misa es el fin de toda la catequesis, ¿sí? No es el inicio de la catequesis. O sea, no porque llevo a mis hijos a misa se van a convertir en católicos. No, es al revés. ¿Están preparados para ir a misa? Y si no están preparados para ir a misa, entonces tengo que hacer un proceso de comenzar a entender por qué no quieren ir a misa, qué les cuesta, etcétera, etcétera. Y al final, entonces, los invito a misa. Si yo soy el que estoy yendo a misa, pero no sé cómo vivir la misa, pues menos la voy a entender. Yo ahorita estoy haciendo un curso de Scott Hahn, que se convirtió al catolicismo, es protestante, pastor protestante que se convierte al catolicismo y explica la misa. Tiene toda una teoría de ver toda la Biblia como la misa. O sea, toda la Biblia es una misa. Es la explicación. O toda la misa, o la Biblia está dentro de toda de la misa, al vivir la misa. Entonces es una cosa increíble. Y dice, bueno, yo ya hice mi teología, yo ya terminé, o sea, ya qué necesito. No, necesitamos continuamente redescubrir la misa, ¿no? Pero es que el fin de la catequesis, no es el inicio de la catequesis. ¿Vale? Lo vamos a ver ahorita. También no hay que hacer que todo es mi culpa, ¿sí? No existen padres ni educadores perfectos. Es un mito el que el único responsable sean los padres, tampoco, ¿sí? También uno, el joven, es el que toma la decisión de decir, pues no encontré lo que yo buscaba, eres libre de optar por no. Ese es un riesgo que los papás tienen que tomar, ¿no? Pero no puedes tú estar obligando toda tu vida a tus hijos, tienes que ser católicos a la fuerza. Hay que ser una cuestión del encuentro, una cultura del encuentro, una cultura de la obligación. La iglesia nunca impone, solo propone. Y Dios tiene sus caminos, ¿sí? Entonces hay que educarlos, hay que llevarlos a misa cuando son chiquitos y después hay que dejar que poco a poco ellos vayan queriendo, pero hay que acompañarlos siempre. Nuestra tarea o su tarea como padres es facilitar que el hijo tenga un encuentro con Dios, que lo conozca. ¿Qué he hecho para que realmente se encuentre con Dios? Esa es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? Bueno, ese es un texto de Carol Berner. Prácticamente lo que dice es que si tú, o sea, tu hijo no es el centro de tu vida, ¿sí? Si tu hijo se tropieza y tu vida se tambalea, pues estás en arenas movedizas, o sea, no puedes vivir así. Si tu hijo saca malas calificaciones y tienes problemas, y eso lleva a que tengas problemas matrimoniales, pues efectivamente estás en arenas movedizas. O sea, el problema no es tuyo, el problema es de tu hijo y él tiene que resolverlo. Le tienes que ayudar, pero la decisión es de él. Igual con la fe, ¿sí? La fe es una decisión de cada persona, no es una decisión de los padres impuesta a los hijos, ¿sí? Por eso el crecimiento en la fe tiene que ser de los dos, de los papás y de los hijos. No me escuchan, ¿no? Es la cuarta. Y no puedo hablar sobre la fe. Apenas les muestro la fe o les quiero hablar sobre la fe y les hablo sobre Dios y ya cierran cortina y no me quieren escuchar porque ahí viene otra vez mi mamá con lo mismo, ahí viene mi abuela con lo mismo, ¿no? Ahí tenemos dos problemas. ¿Por qué sucede esto? El primero es, sabemos que se han alejado de la fe, pero nunca sabemos por qué y pensamos que solamente obligándolos y diciéndoles los vamos a convencer. Pero el problema está que no sabemos el por qué han dejado la fe o nunca se lo hemos preguntado y nunca lo hemos querido entender. Dejan de hablar sobre la fe o deja de hablar sobre la fe con tus hijos y empieza a escucharlos acerca de sus opiniones y sentimientos. Primero acércate como persona y después acércalos a que hagan la experiencia de Cristo. Y eso cambiará su vida. 5, ya, mi hijo nunca regresará a la iglesia. Ya, causa perdida. Hay que recordar que Dios es el primer interesado en que tu hijo regrese a la fe, que tu hijo se salve. Es el primer interesado. Entonces, si Dios nunca te ha dejado a ti, ¿por qué va a dejar a tu hijo? ¿No?
vamos brevemente para terminar nuestra plática. Padre, nos está fallando el audio. No sé si los demás también están escuchando cortado. Ahora sí ya me escuchan mejor. Tuve un problema aquí con mi internet. Me salió que tenía conexión inestable, pero ya se quitó. Ahora sí ya me escuchan. Lo escuchamos bien ahora, padre. Ok, bueno, nada más recapitulo la otra parte, que es, mi hijo nunca regresará a la iglesia, si uno tiene ese pensamiento, es, no hay que tomar en cuenta la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? Dios siempre te va a buscar y siempre va a buscar a tu hijo. Dios nunca te ha dejado a ti y por lo tanto tampoco va a dejar a tu hijo. Entonces, no perder la esperanza, sino siempre estar rezando como Santa Mónica con San Agustín. Ok, para terminar nuestra plática, este inicio del acercamiento solamente son unos tips, no me voy a meter, eso tal vez lo veamos en Pascua, tal vez hagamos una plática en Pascua sobre ya hacer un plano, ya ver cómo son los americanos. Brandon, les encanta ver el problema y decir, ahora vamos a hacer todo un plan de cómo acercar a tu hijo a la iglesia. No me voy a meter en la segunda parte del plan de cómo hacerle, sino que creo que es importante entender el problema, ver si yo estoy metido o si yo encuentro en mi familia ese problema y decir, bueno, ¿qué voy a hacer esta Semana Santa para realmente encontrarme mejor con Cristo esta Semana Santa, ¿no? Y eso es lo que se busca esta plática. Entendiendo un problema, buscar una solución para vivir mejor esta Semana Santa. Vamos, Brandon propone 5 puertas que uno tiene que cruzar para acercarse otra vez a la iglesia, a Cristo. La primera es una confianza inicial. Es decir, tiene que haber una visión positiva de Dios, de la iglesia, al menos, tal vez no de todo, pero sí una visión positiva de Dios y de la iglesia. Tiene que haber una confianza. Si no hay confianza, por más que te lo lleves a misa, por más que quieras tal, pues lo hará, pero no hay confianza. ¿Sí? Si tú quieres educar a tu hijo y no confían en ti, pues podrás obligarlo, pero no se está formando. Si quieres formarlo, hay que ver primero la confianza y por lo tanto uno tiene que estar dispuesto a dar los primeros pasos de acercamiento. Esa confianza tiene que llevar a despertar una curiosidad espiritual, que no significa buscar la fe, significa simplemente decir, oye, ¿cómo es la vida de Jesús? ¿Cómo es X? ¿Quién es esta persona? ¿Por qué transformó? ¿Por qué esta persona dio la vida por Cristo? Etcétera. O sea, hay una curiosidad. Tercero, estar abiertos a que se puede cambiar. O sea, todavía ahí no estoy haciendo pasos para cambiar. Pero solamente, pues podría cambiar. Es una opción. La fe católica es una opción para mejorar mi encuentro con Cristo, para mejorar mi vida, para darle algo que le falta a mi vida. Estoy abierto, pero no me he movido. El cuarto es buscar la vida espiritual. Es decir, yo quiero tener una vida espiritual y por lo tanto voy a las horas eucarísticas y por lo tanto busco un grupo y por lo tanto leo la Biblia y por lo tanto leo este libro, etcétera, etcétera. O sea, estoy buscando y estoy buscando respuestas y yo le ayudo a que responda. Y por último, hay que ser intencionalmente discípulos. Es decir, busco un guía espiritual, reordeno toda mi vida. Ya porque me encontré con Cristo, entonces yo quiero hacer mi vida de acuerdo a la de Cristo. Pero fíjense ustedes que estas cinco puertas de la vida espiritual son una teoría o una forma de una metodología de un pastor evangélico. Y las trata Brandon. Recuerden también que, por ejemplo, el programa de Alfa, que ha dado tantos frutos en la Iglesia Católica, inició en la Iglesia Anglicana, ¿no? En Inglaterra, etcétera. O sea, no porque no sea católico significa que no esté bien, sino que más bien es aprender de nuestros hermanos también cómo buscan ellos que se acerquen a la vida espiritual las personas. Porque al final de cuentas es el encuentro con Cristo. Entonces, y a veces nosotros en nuestra vida, o sea, no es algo cíclico de decir, comienzo con la confianza, curiosidad, sino a veces también nosotros ya somos discípulos y después otra vez volvemos por alguna situación en nuestra vida, volver otra vez a volver a la confianza, la curiosidad, el estar abiertos. Es decir, unos ejercicios espirituales
son eso, es volver otra vez a comenzar confianza y cada vez me ayuda a acercarme más a Cristo. ¿Por qué vivimos la Semana Santa cada año? Porque lo que buscamos es que esta Semana Santa me acerque a tener una experiencia más de amor con Cristo. ¿Por qué buscas con tu pareja hacer A o B? O cada año se van al mismo restaurante donde se conocieron. Pues porque buscan otra vez reanimar esa esperanza o ese amor con tu pareja. Igualmente buscamos ese volver a rehacer ese amor con Cristo o que crezca. Entonces son estas 5 vidas espirituales. Y por último, algunos tips que ya los hemos mencionado, pero solo los recapitulo. El principal educador son los padres. Si tú, como padre, no vives tu fe, tus hijos menos. ¿No? No hay de otra. Puedes echarle la culpa a la iglesia, puedes echarle culpa al cura, puedes echarle culpa al catequista. Al final de cuentas, si también ustedes que son catequistas ven que sus niños no están recibiendo su fe, no tienes que evangelizar al niño, a quien tienes que evangelizar es a los papás. O tienes que involucrar en la evangelización que estás dando a los papás. Porque si no, sí, les vas a enseñar la catequesis, pero esos niños en 15 años o en 10 años, cuando llegan a la adolescencia o llegan a la universidad, pues ni la fe ni nada, ¿no? El principal educador es la familia. La misa es el culmen de la fe, no la medicina que se toma sin respirar, ¿no? Vamos a misa. Ah, ya cumplí, ya fui a misa, ya puedo salirme de fiesta. No. La misa tiene que ser el fin del camino espiritual. ¿Sí? Tercero, escuchar sin juzgar, tener paciencia pero firmeza. Hay que entender a tus hijos, decir, oye, pues ahorita no me siento bien, tengo un problema espiritual. Ok, escucha, acompáñalo, ayúdalo a crecer, edúcate tú mismo para que puedas dar una mejor respuesta, etc. Pero con firmeza, tú estás claro qué es lo que tú crees. La iglesia propone, lo que hemos dicho, no impone, buscar una cultura del encuentro. Quinto, intenta contestar sus dudas. Y si tú tienes la duda, no la puedes contestar, busquen una respuesta juntos. Qué bonito es decir a tu hijo, a tu hija, oye, pues no sé, tal vez es bueno el buscar opiniones. Oye, pues yo encontré esto aquí en el catecismo, mira, ¿tú qué piensas sobre esto? Con tu hijo, dependiendo de la edad de tu hijo, obviamente, pues vas subiendo, etcétera. Y por último, pero no menos importante, ora, sacrifícate por tu familia, por tu hijo, ¿no? De eso se trata la Semana Santa, de orar, de estar vigilantes y atentos en la oración, las dos cosas, vigilancia y orar, ¿no? Sacrifícate por tu hijo, ora por tu hijo, ora por tu familia, ora por la iglesia. No somos perfectos, también le echamos ganas, ¿no? Todas las que podemos. Creo que eso es lo principal, ¿vale? Entonces, sin más, pues esta es la plática que les quería dar. Buscaremos dar otra con más puntos más concretos sobre cómo atraer a tu hijo a la iglesia. Vimos cuál es el problema, es un problema actual. Muchos están abandonando la iglesia por miles de razones, pero la última es porque no han encontrado un anclaje, una experiencia con Cristo. Eso nos ha llevado a que la gente se vaya a otros lugares buscando, y muchos de ellos al irse siguen buscando a Dios, siguen buscando la fe en la Biblia. Hay que volver otra vez a retomar o a rescatar esas cosas positivas para encontrar a que embonen con la iglesia. Y por último, estamos viendo estos métodos donde principalmente la fe se debe de vivir dentro de la familia, y por lo tanto invito a que vivamos esta Semana Santa, que va a ser cuarentena, pues una Semana Santa en familia, ¿sí? En familia. Que ustedes sean los principales educadores de sus hijos, que los hijos también se sientan acogidos por sus padres en su casa. Pues eso es todo. No sé si quieran que haya preguntas o no, los organizadores sabrán. Por mi cuenta es todo. Muchas gracias.
Padre Oscar, muchas gracias por esta plática de formación. Gracias también por darle la continuidad. Si le parece, Padre, lo dejamos aquí porque ya se alargó un poco el tiempo y dado que usted nos ha propuesto que en Pascua tengamos otra sesión, pues ahí tendremos espacio para las preguntas. Muy bien. Así que yo agradezco a todos los que han participado, un número muy elevado. Gracias por dedicarse este tiempo en este día de San José, esta solemnidad. Les agradezco mucho y que tengan muy buena tarde. Muy bien, muchas gracias a todos y que Dios les bendiga. Rezamos en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. Te agradecemos este momento de formación y de oración. Te pedimos que nos ayudes a acercarte más a ti, a conocerte mejor, a hacer una experiencia profunda del amor misericordioso de Dios en esta Semana Santa, por el bien de nuestra familia, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde todos. Hasta luego.